antes que nada destacar, ¿no? Yo le puse como nombre a la columna de hoy, 25 de mayo de 2025, y haciendo como la contrapregunta, ¿no? ¿Al pueblo le interesa saber de qué se trata? Porque si hay algo que se vio en todos estos días, y que ya lo veníamos viendo antes de todo el ciclo eleccionario y demás, yo diría que esto ya lo podemos ver hace bastante tiempo, es esta cuestión de el desinterés, la apatía, el menosprecio, el ninguneo, o incluso más gravemente la incapacidad por tratar de entender, comprender, participar en lo que está sucediendo, socialmente hablando, políticamente hablando. Yo en lo personal siento que hay un hastío tremendo, ¿no?, en la sociedad. Cualquier cosa que tenga que ver con el concepto de lo político, más allá de que nosotros hemos tenido un proceso, ¿no?, bastante importante, en particular del 2001 para acá, ¿no?, que había disparado grandes conflictos, grandes revueltas, más allá de la crisis financiera que hubo en aquellos tiempos. Pero, digamos, se supone que algo que había quedado, así yo lo entendí siempre, es que de todo ese proceso de inserción grosera del neoliberalismo que entró en los gobiernos de Carlos Menem, ¿no?, y que buscó continuarse de algún modo como se pudiese, ¿no?, con el gobierno de la Alianza, y obviamente colapsó porque hay cosas que no pueden sostenerse económicamente hablando, y eso hace inviable todo lo demás. Pero en aquellos tiempos se dio una suerte de politización del grueso de la sociedad, a los palazos, ¿no?, por supuesto, porque eso significó encontrarse con enormes cantidades de desempleados y desempleadas, gente en la calle, grandes ollas, ¿no?, para juntar alimento, gran cantidad de crecimiento de gente en condiciones precarias, de miseria, ¿no?, en asentamientos. Eso no solamente acá en la capital, sino particularmente en todo el país. Vos te recordarás lo que eran los cortes de ruta, ¿no?, con el cierre de las grandes empresas, particularmente después de la privatización de YPF y demás. Bueno, el 2001 fue precisamente como una crisis de lo que era eso que quedaba de ese proyecto neoliberal que se truncó después de hacer todo el daño que pudo hacer, pero que generó inevitablemente, porque no quedaba otra, un proceso de politización y de discusión de la población, particularmente los sectores de trabajadores, y en especial de desempleados y desempleadas, ¿no?, de jubilados y jubiladas que habían quedado tirados ahí después de lo que fue la experiencia de la AFJP, y un montón de otros sectores precarizados que en parte fue también lo que llevó a todo el proceso que de alguna manera logró incorporar, transicionar la experiencia kirchnerista. Pero más allá de eso, el kirchnerismo yo siento que igual es simplemente una vertiente de todo un proceso mucho más amplio que de alguna manera se frenó, se logró, no quiero decir domesticar, pero digamos vehiculizar, sí, seguramente, con, bueno, si todo lo que fue... Si me dejás que diga, sí, para mí nació domesticado, porque justamente lo primero que hizo fue desmovilizar la rebelión. Bueno. Claro, bueno, un poco estaba apuntando a eso, ¿no? Por eso digo, más allá, y no es hoy, digamos, la intención ponernos a debatir centralmente sobre eso, pero lo menciono porque algo que viene, yo creo que digamos, podemos mencionar que este es el segundo momento, junto con, yo creo, todo ese momento que trasciende del 2001 hasta cuanto menos el 2003, en el que vemos que la democracia, esta democracia burguesa, parida bajo un sistema represivo, ¿no?, como fue la última dictadura, con un montón de limitaciones y de restricciones, ¿no?, que más allá de lo que fue el genocida accionar del gobierno militar, eclesiástico y financiero, ¿no?, que tuvo lugar aquí, por otro lado, hubo un pacto, ¿no?, entre sectores de la política, radicalismo, peronismo y otros, en el que más o menos como que restringieron a decir, bueno, lo que va a ser posible es esto que conocemos y que es lo que llegó hasta el día de hoy. Y se supone que ese 2001, ¿no?, con ese grito que vos mencionabas hace un rato, ¿no?, ese que se vayan todos, que no quede ni uno solo, y que de alguna manera mucho
durante un tiempo yo creo que algo llegó a darse de cierta renovación, de cierto recambio, del vuelo de algunas caras. Sin embargo, las caras nuevas que aparecieron pronto tomaron rápidamente esos mismos hábitos y obviamente creo que eso explotó al día de hoy. Digamos, no se explica Milei si no se entiende el fracaso, las limitaciones y yo creo que la absoluta incapacidad de hacer autocrítica para quienes estuvieron gobernando, en especial desde 2003 para aquí. No me refiero al macrismo en particular, porque ya sabemos que el macrismo precisamente vino a hacer lo que hace siempre la derecha, ¿no? Que básicamente es una ofensiva antipopular y tratar de arrasar con todos los derechos y garantías, pero que bueno, creo que ahora parece algo menor viendo lo que viene pasando en un año y medio de gestión de este gobierno que se autodenomina liberal libertario, pero lo que vemos es un gobierno neoliberal con tintes conservadores y represivos, y que además, paradigmáticamente, como esto que mencionábamos hace un rato, de patriota, de popular, de nacional, de eso no tiene básicamente nada. Empezando desde algo tan simple como que el presidente estaba, lo digo así, con cara de culo ayer, como diciendo, qué embole tener que estar acá, ¿no? Ahí en el TD, fumándose las críticas que le hizo el cardenal, si no me equivoco, bueno, no me acuerdo. Sí, el cardenal. El cardenal, que ahora no recuerdo su nombre, que le hizo unas yo críticas. Me acuerdo de Cagiano. Bueno, digamos, se lo vio ahí y siquiera sin una escarapela. Yo creo que es bastante sintomático y paradigmático de lo que está pasando. Lo que estamos viendo es esto, un gobierno de un estandapero que básicamente no sabe ni de lo que está hablando, que se contradice cada 5 minutos, que se dedica más tiempo en el día a estar tuiteando y retuiteando cosas que le parecen graciosas, simpáticas, antes que pensar en serio un plan, porque para eso, de hecho, él mismo, de un modo bastante genuino, lo dice. A mí la cuestión de lo político me importa poco y nada, y eso lo deja en otras manos. Y esas otras manos sí están haciendo cosas, ¿no? Empezando por su hermana, por Santiago Caputo, pero después de lo que fue la victoria en las elecciones porteñas que mencionábamos el pasado lunes, donde, perdón, ahí tomaba un mate, donde tuvo lugar un triunfo del candidato oficialista, ¿no?, de Adorni, pero que en realidad lo que se estaba jugando de fondo era el cuestionamiento que le estaba haciendo el partido de gobierno, ¿no?, La Libertad Avanza, al PRO por la hegemonía de quien lleva adelante digamos, la ofensiva neoliberal. Bueno, creo que más o menos ya quedó saldado el asunto. Y eso, yo creo que fue leído básicamente como eso, ¿no? Como carta verde, como dijo el propio Adorni, tabula rasa, para seguir avanzando sin mayor problema. Digamos, la única discusión acá son quién va a estar adelante y atrás en la futura lista, tanto para octubre como lo que se supone que es el gran conflicto, el gran escenario de batalla que va a ser las elecciones en la provincia de Buenos Aires, pero donde ya quedó claro que más allá de que algunos son ganadores y otros perdedores, o sea que van a ser colistas en la lista, están todos juntos, ya están todos de la mano, y la gran pregunta es ¿qué va a hacer el peronismo a todo esto? Sin embargo, en todo esto que venimos hablando, y volvemos sobre por qué, si la pregunta es si al pueblo le interesa o no, ¿no?, lo que está pasando, menciono un par de cosas nada más, y han pasado muchas más, y ni me quiero meter con la económica, porque para eso ya va a estar hablando Horacio en un rato, con mucha más claridad que yo, pero solamente mencionando los aspectos no necesariamente económicos del asunto, tuvimos una nueva ofensiva contra la prensa, que desde hace meses viene siendo el objetivo, porque se supone que, yo creo que el presidente ya lo tiene claro, y en esa clave lo plantea, ¿no? Ya de alguna manera el aspecto de lo político lo tienen dominado, porque ya tienen claro que con enviar subsidios, ¿no?, con pactar algún sobre por debajo de la mesa y demás, pueden lograr hacer sancionar o no leyes. Listo, eso ya entendieron cómo funciona de modo más crudo, y por eso hablaba de, ¿no?, la decadencia de lo que es, entre comillas, sistema democrático burgués, ¿no?, donde senadores y diputados, solo por mencionar a Cuadra, pero atrás de eso tenemos una cola bastante larga de gente, listo, están dispuestos a levantar la mano o no,
para aprobar lo que le venga en conveniencia al gobierno. Ahora el objetivo es el ataque a la prensa, porque se está buscando subordinar a todos aquellos que le hagan algún cuestionamiento y demás. Estos días salió una reglamentación para los periodistas que se acrediten en la Casa Rosada, en donde les imponen incluso hasta un código de vestimenta, y particularmente, bueno, quién va a poder acceder o no. Son tan libres, son tan libertarios, que cada vez condicionan y establecen más límites y reglas al funcionamiento, por ejemplo, del sistema de prensa y de difusión, ¿no? Bueno, qué loco que son estos libertarios. Le exigen, ¿no?, a los periodistas. Sí. Y a él, al presidente, que es el más croto de todo, ¿nadie le exige nada? No, yo supongo que no, porque está por encima, ¿no? Está en otro nivel de las cosas, me parece. Tiene aspecto de pulguiento, un tipo que tiene pulga, porque todo es una forma de... Y le exige a los otros que se vaya a bañar. Se le va a exigir código de vestimenta. Avísenle a Milei, sí, que los mayas y los pueblos originarios se bañaban hasta 2 veces por día. Ah, por supuesto. Que la mugre viene de Europa, y sobre todo en los palacios. Bueno, no vamos porque nos vamos de tema. Sí, Milei, sí, obvio. La mugre es europea, la limpieza es americana, pero de la americana nuestra, no de la otra. Sí, 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 claramente. Bueno, siguiendo con esto, el miércoles pasado, para variar, otra vez hubo una represión, y esta vez fue bastante virulenta contra jubilados y jubiladas, sin que medien mayor problema, ya ni siquiera se dedican a tratar de dar alguna explicación. De hecho, algo que se vio y lo estuvieron difundiendo algunos diputados, que todavía les queda un poquito de código, digamos, se estuvo filmando que los cordones policiales, gendarmería, prefectura y demás, los que están participando en la represión, ya directamente van sin identificación. Viste que normalmente los policías tienen que tener la identificación con el grado, el nombre, la fuerza a la que pertenece. Ahora lo único que tenés son tipos que están con la vestimenta para la represión y sin mayor identificación, de manera que el que te pegue el palazo, ¿quién puede ser? Digamos, bueno, a nadie esto le preocupa, no veo ningún juez que esté, digamos, diciendo algo, ¿no? Aumenta la protección de Bullrich a los esbirros. Por supuesto, así que están de parabienes los muchachos. Siguiendo con esa línea, se conoció también ahora este finde que la CIDE publicó un documento restringido, pero la parte que se pudo conocer, donde establecen sus objetivos, ¿no? Bueno, obviamente, como siempre, la zaraza de la defensa nacional contra los enemigos, bla, 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 bueno, toda la perorata con la que después justifican la pavada que se hacen y las cosas oscuras que también, ¿no?, con las que se utilizan esos fondos, ¿no?, que son reservados y demás, pero se incluyó un concepto que es que de ahora en más el Plan de Inteligencia Nacional, así se plantea, establece que van a estudiar y evaluar a quienes erosionen la confianza en el gobierno. Este es el concepto usado, erosionen. ¿Qué viene a ser erosionen? Porque yo estaba acá donde entendía, normalmente los organismos de inteligencia se preparan para ver cuestiones de terrorismo, infiltración de otros países, ¿no? Penetración de cosas como, no sé, puede ser el narcotráfico, algunas otras cosas que son, digamos, jodidas, pero acá la cuestión es aquello que erosione al gobierno. ¿Qué puede ser lo que erosiona al gobierno? Crítica. Una pregunta de un periodista, una marcha, empleados de una fábrica que cierra, que se manifiestan en contra de eso. ¿Eso estaría erosionando la imagen del gobierno? Claro. Queda poco claro, pero digamos, vamos viendo cómo cada vez el matiz autoritario, represivo, ¿no?, vertical, es cada vez más manifiesto. Vuelvo a decir, qué paradigmático esto, ¿no? Qué extraño de un gobierno que se supone que es el que trae más libertad en la historia de la Argentina. Por otro lado, tuvimos algo que yo lo menciono nomás, pero seguramente esto lo va a estar explicando ahora Horacio. Se terminaron de hablar de cómo va a ser las nuevas reglas para este blanqueo de dólares, en el que claramente demuestran, desde el punto de vista económico, la desesperación del gobierno, porque así todo, con el préstamo que largó el FMI, los números no están dando.
es probable que no se llegue a octubre. Entonces lanzaron un montón de reglamentaciones, o mejor dicho, de desregulaciones, de manera que hoy es altamente probable que guita del narcotráfico, de la trata de personas, de, no sé, venta de armas, de cualquier cosa ilícita, puede ingresarse porque básicamente no se van a estar haciendo muchas preguntas al respecto. Así que pronto Argentina se vuelve un lavadero de guita, que de alguna manera un poco ya lo venía haciendo, pero de ahora más es legal. Así que bueno, preparémonos porque este país pronto va a ser cualquier cosa. Somalia probablemente va a tener más leyes que nosotros. Y algo que también fue algo interesante, porque yo creo que de alguna manera está marcando un poco lo que es la agenda del gobierno, Sturzenegger anunció precisamente esto que vos estabas mencionando antes, ¿no? El desmantelamiento del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Ya estuvimos hablando, pero básicamente era algo que garantizaba actividad laboral y productiva, particularmente tecnológica, en un territorio que notoriamente, además de ser uno de los más nuevos incorporados como provincia, era de los menos habitados de nuestro país, y gracias a este régimen se podía garantizar presencia, ¿no?, habitabilidad, bueno, un montón de cosas, y precisamente lo que hizo de un plumazo Sturzenegger fue a anunciar esta, digamos, dada de baja, ¿no?, de régimen, con el cual, porque ellos dicen que esto era como algo deshonesto, ¿no?, bla, 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 y que ahora vamos a tener acceso a celulares y otras cuestiones tecnológicas más baratas que van a llegar a otro país, lo que se traduce, hablando en concreto... ¿Qué cosa era deshonesta? ¿Cómo? ¿Qué cosa era deshonesta? No, porque ellos estaban diciendo como de que de esta manera, con ese régimen, se estaban financiando un montón de costos que no eran justos para él y para el resto del país. Esto es lo que salían a decir los... El resto del país no está en el Polo Sur, ellos sí. No, obvio, claro, por supuesto. Hay que tener ganas de vivir allá, ¿eh? Quienes hayan estado lo podrán saber. Yo recuerdo hace unos años haber estado ahí por Río Grande, por Tolwyn, en particular en Ushuaia, pero en Río Grande, ¿no?, que es la ciudad más industrial de allá, y no te encontrabas necesariamente un fueguino o una fueguina, por así decirlo. Lo que encontrabas era laburantes que eran de todo el país, ¿no? Ahí encontrabas porteños, bonaerenses, cordobeses, mendocinos, tucumanos. Yo me acuerdo de haberme cruzado gente que ninguno te decía que había nacido ahí, pero estaba ahí porque había laburo, y bueno, de alguna manera estaba garantizado vivienda. Mucha gente se termina estableciendo ahí. ¿Te acordás? No sé, ahora ya no se dice, pero antes se decía, fueron a hacer patria. Y bueno, hacían patria, pero como Milei no sabe lo que es la patria, mejor dicho, su patria es Inglaterra e Israel, quiere que los patriotas que están viviendo allá se vayan. Y eso se sigue del anuncio que se hizo, semi-informal, pero ya se estuvo diciendo, de que lo que se viene es la instalación de una base militar para submarinos norteamericanos. Sí, sí. Casi configurada en Ushuaia. Fíjate qué coincidente que son estas cosas. Por un lado, das de baja este régimen, porque los empresarios, obviamente, para ellos va a ser mucho más fácil cerrar la fábrica y en todo caso reconvertirse a ser, no sé, importadores de tecnología, pero a los laburantes los dejás tirados en la calle, y si no le garantizás algo pronto, esa gente se va a tener que ir a su provincia, volverá a sus tierras. Vas a tener un territorio vacío, seguramente vas a reactivar ese radar del que hemos hablado, de que los compañeros Oscar y Carlos estuvieron hablando bastante el año pasado, sí, ¿no? Ese radar inglés que funciona ahí. Y por otro lado, mirá si vamos a tener una base yanqui funcionando ahí. Bueno, se está armando, digamos, todo el TEC, ¿no?, para el control militar. Ya además, recordemos lo que son las vías navegables, ¿no?, que ya están bajo el control yanqui de alguna manera también, y ahora lo estás haciendo con eso. Bueno, nada es casual en todo esto, y lo que yo diría que es la frutilla del postre de todo esto, que es que se sacó una reglamentación para la marina mercante, pero que en realidad aplica para todos los trabajadores y trabajadoras, que es que básicamente se dio de baja lo que normalmente eran actividades que se consideraban como esenciales. Ahora básicamente se le puso que eran actividades esenciales a casi todo lo que hay, educación, salud y un montón de otras cuestiones, por lo cual hacer huelga prácticamente queda vedado.
y querer ir a la huelga, por la razón que fuera, sea por reclamo de mejores condiciones laborales o incluso porque te echen, algo que está de le pasar, porque toda la semana nos enteramos de 2 o 3 cierres de fábricas o más, no solo que te fumás quedarte en la calle, sino que además por protestar podés llegar a que te abran una causa o incluso ya quedar encarcelado, porque ahora queda librado a la voluntad de estos tipos, de manera que todo esto que estamos mencionando, y hay más cosas, por ejemplo, más cosas que tiene que ver con lo que decíamos de Tierra de Fuego, pero que es para todo el país. Quieren cerrar el Instituto Geográfico Nacional, que tiene 140 y pico de años, y que es el que hace el mapa bicontinental, el que le pone nombre, los nombres autóctonos, genuinos. O sea, que va a quedar, todo el país va a ser una tierra de nadie, porque no vamos a tener cartografías, mapas, nombres. Para eso está. Y eso después seguramente va a quedar librado también a quien quiera, ¿no? A quien le quiera poner nombre o normalizar esas cosas. Lo va a hacer cualquiera. Como no quieren un país, todo es gasto para ellos. Todo es gasto. Entonces tener un mapa es gasto. ¿Para qué si total los mapas que lo hagan los ingleses? Que el mapa lo hagan los norteamericanos, que el mapa lo hagan los israelíes. ¿Para qué vamos a gastar en mapa? Y lo más grave de todo esto es precisamente, y esto que estamos mencionando, esto pasó solamente en una semana, también que más allá que son procesos que vienen de antes, pero digamos, yo no vi mayor movilización, mayor indignación, mayor discusión, debate, algún que otro comentario por ahí, pero en general la apatía y el dejar hacer predominan. A eso agreguémosle que también hubo un aumento de los colectivos en estos días a nivel nacional, no pasa nada, a nadie le preocupó, y uno se pone a pensar, y cierro con esto, ¿no? En 1810, precisamente lo que tuvimos fue nuestra gente más ilustrada, la gente más avesada de aquel momento, en 1810, el 25 de mayo, precisamente, en una crisis que se estaba viviendo, ¿no? Prefirieron meterse, jugarse y ponerle manos a la obra y lanzar un gobierno patrio para hacerse cargo de las riendas de las cosas, ¿no? Que hasta ese momento la estaban llevando adelante los españoles sin mayor éxito, ¿no? Y pudimos tener un país más adelante. El 25 de mayo de 1901 también podemos recordar que mientras la burguesía hacía sus celebraciones, los obreros y obreras más comprometidos de aquí de la Argentina, muchos de ellos por supuesto eran inmigrantes, pero digamos, los laburantes más comprometidos y más aguerridos fundaron, por ejemplo, la FOA, que después se convirtió en la FORA, que por décadas fue la central sindical más organizada y más combativa y que le plantó problemas, ¿no? Le plantó resistencia bastante grave a los gobiernos, tanto civiles como de las dictaduras, como por ejemplo la de Uriburu, aquí en la Argentina, y mostrando también que si querés, los sectores populares, la clase obrera, si quiere, se organiza y puede plantar resistencia, y obviamente, ya lo mencionamos el pasado lunes, en 1965 también tenemos un 25 de mayo que valga la pena, con un montón de compañeros y compañeras que dieron lugar a la fundación del PRT, demostrando, ¿no?, ganas, intereses, compromisos, ¿no?, valores reales por intentar llevar por adelante un proceso revolucionario, ¿no?, que hable realmente sobre los intereses y las necesidades del pueblo y no de los negocios y las ganancias de la burguesía y de potencias extranjeras. Cuando muchos compañeros y compañeras después te dicen, no, bueno, pero eso ya pasó, esos son métodos agotados, acabados y demás, la pregunta que hay que hacer es, bueno, ¿y ahora qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que se está proponiendo? Si lo mejor, entre comillas, que tenés es simplemente presentar algún tipo de alianza para las elecciones, ¿no? Y eso no sirve de mucho, porque si el 60% de lo que votan, que por otro lado son menos de la mitad del padrón, terminan optando opciones de derecha, realmente habría que empezar a pensar seriamente qué tipo de compromiso nos tenemos que dar, qué tipo de discusiones nos merecemos, ¿no?, si queremos pensar otro proyecto de Argentina, porque dentro de poco no sea cosa que terminemos siendo parte de una empresa o de un conglomerado industrial o una semicolonia de algún otro país o potencia extranjera.